psicología dinámica es una corriente psicológica basada en el psicoanálisis propuesto por Freud. Por eso, en esta teoría encontramos muchos elementos freudianos. El término dinámico viene de la física, que es la ciencia que estudia las fuerzas que generan el movimiento de los cuerpos. La psicología dinámica estudia la fuerza que genera los comportamientos en los sujetos o las fuerzas que crean motivaciones en los seres humanos. Por eso, la psicología dinámica recibe también el nombre de psicología motivacional, porque estudia las fuerzas que generan las motivaciones humanas. Todos los factores psíquicos, como necesidades, tendencias, instintos, forman parte de la motivación del comportamiento humano. La psicología dinámica sostiene que los fenómenos psicológicos son producidos por el movimiento o la interacción dinámica de las fuerzas que actúan desde el interior de la persona, el ello, el yo y el superyo. Y según la interacción de estas fuerzas se explican las conductas normales o anormales y se explican también que las patologías son el resultado del conflicto entre estas fuerzas de origen pulsional. Primero expliquemos qué es el ello. En resumidas palabras, es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, como los impulsos, las necesidades y los deseos, la necesidad de obtener comida, la agresividad, el sexo. El ello no reconoce la realidad y no considera las consecuencias. Esta parte del ser es para Freud el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Seguimos con el yo. Es el mediador entre el ello y el superyo. Su función es cumplir los deseos del ello, pero teniendo en cuenta el ambiente y la realidad. Es el ejecutor de la personalidad. Todas las acciones que ejecutamos son analizadas por el yo, en esta parte de la personalidad que nos indica el camino a seguir y razonar, los impulsos para tomar decisiones. El superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Por eso es llamado de alguna forma el guardián moral o el guía del yo. Es la parte que representa al deber y a lo correcto. La estructura de la personalidad, según el enfoque dinámico, nace desde un conflicto entre lo psíquico y la actividad mental. En la antigüedad se propuso desde la filosofía que el hombre se gobernaba por las decisiones de su conciencia y que cuando se desarrollaba totalmente lograba realizar una reflexión racional. Freud, con el psicoanálisis, estudia la actividad mental del inconsciente. De acuerdo a los conflictos que estudia de la persona, hace una construcción de conceptos del ello, el yo y el superyo. En el desarrollo de la personalidad actúan estos tres conceptos. El ello es considerado como el aspecto biológico, el yo como el aspecto psicológico y el superyo como el aspecto social. La psicología dinámica estudia los aspectos estructurales del comportamiento, también forma parte de la psicología general y experimental y se asocia con los factores psíquicos como las necesidades, las tendencias, los instintos, que forman parte de la motivación del comportamiento humano. Básicamente define las causas y el funcionamiento de la personalidad. También se refiere a los impulsos y mecanismos de defensa para explicar ciertos comportamientos humanos. La parte más importante del psicoanálisis es el descubrimiento del inconsciente dinámico, que es la parte de la vida psíquica que es expulsada de la conciencia por la represión. Esta parte del inconsciente es muy importante para la psicología dinámica porque está conformado por experiencias. En el proceso asistencial tenemos un paciente que pide una ayuda, hace una consulta por un sufrimiento, un conflicto o determinada situación. Nosotros haremos un estudio donde tenemos que observar los síntomas mediante entrevistas exploratorias, como son los test, las pruebas, entre otros. A veces el paciente no es únicamente el que viene a la consulta, sino que también viene a tratar a la familia o a la pareja. Cuando se hace el estudio del problema, decidimos si nos centramos en los síntomas, en la familia o en otros aspectos. A partir de este estudio, podemos dar una propuesta de ayuda o tratamiento, que será diferente según el conflicto que se haya planteado, según su gravedad, su tiempo de desarrollo, la situación personal, la situación familiar, el entorno y los recursos asistenciales. Teniendo en cuenta estos factores, planteamos el tipo de ayuda.
También se manejan tratamientos de psicoterapia que tienen una frecuencia y una duración muy marcadas. En una línea de tiempo se debe mencionar a Pierre Janet como fundador del enfoque dinámico. Su trabajo sustenta la unión entre la psiquiatría dinámica y este mismo enfoque psicológico que surgirá en 1900, el llamado psicoanálisis. Freud lo menciona al atribuirle el descubrimiento de las patologías del sistema nervioso, especialmente de las histerias, al poder del pensamiento inconsciente. Janet arranca desde una concepción organicista y posteriormente gira sus estudios a las emociones. Propone una relación directa en la aparición de los síntomas a un choque emocional olvidado y no captado conscientemente. Su mayor aporte fue el trabajo publicado en 1906, The Major Symptoms of History. Robert Woodward diferencia las individualidades, diseña pruebas objetivas de estabilidad emocional y es él quien acuña el término dinámica en 1918, al publicar el trabajo Dynamic Psychology. Es reconocido por haber sido presidente de la ONU. En este orden aparece Melanie Klein, quien sustentó el mundo interno como un espacio mental donde interactúan los objetos desde otra perspectiva. Alega que se nace con el yo, por ende el niño está en un conflicto entre la libido y la agresividad. Desde la posición esquizoparanoide, la ansiedad se origina como defensa ante el instinto de muerte. Desde la posición depresiva, el niño se entiende como un todo y modifica las ansiedades y por lo tanto las defensas. Jean Laplanche hizo grandes aportes a la teoría psicodinámica y desarrollo de la teoría psicosexual, la teoría freudiana de la seducción y traduce al francés las obras completas de Freud. Colabora en la elaboración del diccionario de psicoanálisis en 1967. Jean-Bertrand Pontalis funda la Asociación del Psicoanálisis Francesa. Colabora también en la elaboración del diccionario de psicoanálisis y publica Après Freud, que traducido es Después de Freud, en 1965, en donde hace grandes aportes a la teoría de la personalidad desde el dinamismo. Como modelo terapéutico se han desarrollado varias modalidades. Entre las más utilizadas encontramos la psicoterapia de apoyo, que promueve y apoya las partes maduras y sanas del individuo y sus cualidades para resolver situaciones conflictivas. La segunda, la psicoterapia breve y focal, en la que se convierte el conflicto en el centro de la terapia. Acepta que el individuo tiene varios conflictos, pero se enfoca en un conflicto específico para establecer un periodo de consulta breve. Continuamos con la terapia psicoanalítica. Se tratan diferentes conflictos con esa persona. Se trabaja un conflicto y a partir de este surgen otros conflictos. Esta es una terapia de más tiempo. Es un tratamiento abierto sin tiempo determinado. Por último se encuentra el psicoanálisis. Es más objetivo, mucho más amplios que abarcan el paciente totalmente. Se intensifican las sesiones y es un trabajo más profundo. Tenemos también la entrevista. En esta se dan diversas fases. La primera es la fase de recepción, en la que se tienen en cuenta las condiciones previas, como por ejemplo el lugar en el que se desarrollará la entrevista, el tiempo disponible y la información previa de él y sobre el paciente. La segunda es la fase exploratoria, en la que introducimos preguntas para obtener información. La tercera fase es la de intercambio de información, en la que damos nuestra opinión, como por ejemplo mi impresión es que, y el paciente puede no estar de acuerdo. El paciente, el señor Rubén, acude a consulta aquejado de tristeza, soledad, irritabilidad y alta sensibilidad. También manifiesta sentimientos de fracaso como persona, padre y ser humano, además de desánimo y cansancio por vivir, pelear por ello y hacerlo bien. Manifiesta que tiene una dieta bastante desequilibrada y su ritmo de sueño y descanso está bastante irregular, más o menos duerme 5 horas por día. Manifestó sentirse angustiado, triste desde hace 3 meses, cuando se dio cuenta de que perdía a la mujer que quería, con momentos críticos que se presentaban en cualquier lugar, situación o ante cualquier persona. No sabe qué hacer ni cómo actuar, suele pensar en sus hijos y en su mujer, en su vida y el comportamiento pasado, y lo único que hace es procurar estar solo. Reconoce que todo esto le ha afectado su vida laboral y personal. Su rendimiento laboral ha disminuido y no practica ningún deporte como solía hacerlo. Antes le gustaba leer y estudiar, salir a pasear y recorrer el campo los fines de semana. Su red social ha sido siempre estrecha,
pero manifiesta que últimamente estas relaciones se han empeorado. Ahora lo único que hace es ver televisión por largos periodos de tiempo. Rubén dice ser una persona rígida, muy conservadora y machista. Reconoce que en su vida nunca había llorado, ni siquiera en pérdidas de seres queridos. Comenta que todas sus relaciones emocionales son con su exmujer, sus hijos y sus padres, con los cuales califica como extraordinario. Su posición económica es buena, tiene actualmente un doctorado en licenciatura, en la cual ejerce en una prestigiosa universidad de la ciudad. Dice que su trabajo le gusta y le divierte mucho, pero que a veces es para él muy duro. Manifiesta Rubén que tras un año de su separación conoció a una mujer. Con el paso del tiempo se enamoró y estuvieron varios meses viviendo juntos. Él reconoce que siempre había sabido que ella era una mujer problemática y que había tenido problemas de drogas, prostitución e incluso alcoholismo, pero estaba decidido a darlo todo por ella. Debido a los problemas psicológicos que Rubén padecía, ella un día decidió abandonarlo sin avisar y desaparecer sin dejar hasta ahora algún rastro. Rubén tiene muchas dudas de qué hacer, cómo resolver esta situación. Rubén reconoce que esto es lo que no le deja vivir y lo que hoy por hoy le provoca sensación de tristeza y desamor. En su familia todos están al corriente de la situación que lleva más o menos 2 meses. Rubén no ha hecho nada por intentar solucionar el problema. De hecho, sus expectativas hacia la terapia eran bajas y había acudido a consulta por recomendación de un colega. Nunca había recibido antes tratamiento y mucho menos ha tomado algún medicamento. Manifestó no saber cómo le podíamos ayudar. Lo único que deseaba era salir de esta sensación de fracaso y encontrar una solución a su problemática, pues sabía que no estaba bien como llevaba hasta ahora su vida. El proceso de intervención se observó que Rubén tiene un alto grado de depresión que lo lleva a bloquearse. Su depresión tiene que ver con una pérdida que considera importante en su vida. No se habló de su superación de duelo con la relación anterior. Al encontrar una nueva compañera y su separación, el paciente ve en peligro su manera de relacionarse. Este sentimiento es el que le causa una depresión actual. Es un hombre que siempre ha tratado de controlarlo todo, pero ahora que está tambaleando su relacionismo, se desubicó y busca una manera de desahogarse. La falta de sueño y descanso lo están llevando al agotamiento físico, al parte del agotamiento psíquico que ya tiene. Los reforzadores positivos que tiene el paciente giran alrededor de su última relación. Al no tenerla a su lado, entra en un estado de llanto y angustia. La situación lo perjudica cada vez más, pues se siente impotente al no tenerla cerca y no puede ayudarle con sus problemas. Aquí vemos cómo las personas necesitamos de la relación con el mundo, con el otro y consigo mismo. Todos nos hacemos en relación, nacemos en relación, nos enfermamos en relación y morimos en relación. En el caso de Rubén, estas relaciones no están sincronizadas y le están ocasionando un gran problema de depresión. La psicología dinámica busca evaluar en un paciente, independientemente de su patología, la representación de sí mismo, del objeto, del mundo y de la interacción que tiene con estas representaciones. La terapia que se realizó con el paciente fue que comenzamos con la asociación libre, indicándole al paciente que debe hablarnos de sí mismo, cómo se le vengan las cosas en la mente sin ningún filtro ni objeción, para que haga lo consciente en lo inconsciente. Podríamos mirar en este punto el ello, que es todo lo intuitivo que genera placer. Por ejemplo, ¿por qué no duerme ni come bien? Y el yo, que son los límites que tiene claros el paciente y por qué no los ha sobrepasado. En el caso de Rubén, el super yo, ¿qué es lo que él desea de la vida? Porque está haciendo todo lo contrario, pues en la depresión que él está en estos momentos no se siente motivado para nada. Se debe tener cuidado cuando hable de la niñez, para tener claro si superó todas sus etapas. Como es una persona rígida, controladora, machista, se debe mirar bien todo su desarrollo en la etapa anal y fálica, mirar bien todo su desarrollo en el evalúo desde el punto de vista de la relación como paciente en los objetos primarios de su infancia, su visión representacional y su relación desde la infancia con la vida adulta. Por medio de la lectura de transferencia, se puede evidenciar cómo el paciente se relaciona con sus representaciones y cómo las exterioriza. Luego se trabaja con el paciente y lo que suscita sus comportamientos como forma de terapia con fines clínicos. Lo que se desea es que el paciente observe, critique, juzgue y se autoobserve para que entre a considerar si deja o elimina ciertas conductas. Mediante las sesiones de terapia, es importante que el paciente vaya retomando por sí solo lo que le gustaba y hacer
que se dé cuenta del error que está cometiendo al dejar a un lado sus pasatiempos y lo que a él le gustaba, ya que debido a esto sale a relevancia su gran problema de depresión, la resolución de problemas y afectación moral. Todo esto le permitirá al paciente hacer una evaluación de lo que realmente quiere para su vida.